Amigas y amigos de Z Deportes, hoy recibimos en nuestro canal a un invitado muy especial, un reconocido arquero de fútbol, con paso por Talleres, Vélez Sarsfield, Rangers de Talca, Cobreloa, entre otros. Les hablo del gran Ezequiel Cacase. Ezequiel, gracias por haber aceptado esta invitación y bienvenido al canal. No, no, muchas gracias a vos por haber pensado en mí para esta entrevista. Bueno, cuéntanos de dónde te encuentras. Y me encuentro acá en casa, en Argentina, en Buenos Aires, empezando a disfrutar un poquito lo que es la vida de ex jugador. Claro, bueno, y por lo mismo quería tocar ese tema. Hace algunos días nos enteramos de una noticia que muchos entendidos en el fútbol aún comentan, tu retiro del profesionalismo. Cuéntanos un poco sobre esta decisión, que imagino fue muy pensada y conversada junto a tu familia. Sí, en realidad lo venía analizando. No fue fácil porque la verdad que me encontraba bien en cuanto a lo físico y futbolístico. Creo que podía haber seguido jugando un par de años más. Pero bueno, la verdad que el último año empecé a sentir que quería jugar en los lugares donde quería estar, no en lugares o en cualquier club. Y la temporada pasada que estuve cerca de volver a Ranger, y cuando se cayó mi paso para allá, la verdad que nada, lo sentí bastante porque me sentí bastante cerca y era algo que venía buscando hace varios años. Y la realidad es que este año lo encaré con la mente puesta en que se me había frustrado ese paso y no sentía la motivación de estar en cualquier lado. Entonces los lugares que estuve este año, bueno, el año pasado en realidad, no me sentía cómodo y no sentía esa adrenalina que uno siente como para dar lo mejor de uno. Entonces, bueno, fue una decisión que fui tomando a medida que fue pasando el año, a medida que fui sintiendo eso, o a medida que me fui dando cuenta que eso era lo que me estaba pasando. Bueno, lo fui analizando y ya en este torneo o en este mercado de pases no hubo ningún tipo de gestión de parte mía ni del club para volver. Entonces se me presentó una oportunidad importante para trabajar acá en un equipo de primera en Banfield con los juveniles y bueno, puse todo en la balanza. eh, y bueno, creí que era el momento, que lo tenía que hacer ahora, tenía que aprovechar esa oportunidad, porque sentí que ya eh, mi regreso a Talca, ya si no se había dado el campeonato pasado, no se iba a poder dar. Entonces tomé esa decisión. Ya más o menos esta oferta la tuve ya hace casi 2 meses atrás, un mes y medio, digamos. Y bueno, nada, hasta el último tiempo, a fin de diciembre, decidí aceptar. Y bueno, ahí tomé la decisión de comunicarlo estos días. Bueno, y en base a esto que tú nos comentas, ahí por tus redes sociales subiste una publicación en donde agradeciste a todos quienes fueron parte de tu carrera. Y comentaste, llegó el momento que uno siempre lo imagina lejano, pero creo que es el mejor momento, habiendo entregado todo. Disfruté muchísimo haber vivido por y para el fútbol. ¿Cómo describirías tu experiencia deportiva bajo los tres tubos? ¿Qué sientes cuando miras hacia atrás y ves el largo camino que recorriste? Y la verdad todavía uno no es consciente de lo que viví. No te voy a mentir que una vez que escribí las palabras y lo lancé a la red y la repercusión que tuvo, ahí empecé a tomar conciencia de lo que había hecho. Es toda mi vida. La verdad que le dediqué mi vida al fútbol. Desde que soy chico, en el baby fútbol, y habiendo comenzado muy chico en las juveniles de Lanús, eh, me dediqué toda la vida a esto, toda la vida siendo futbolista y es algo que yo soñaba de chico, motivo, desde que soy muy chico que quería ser jugador de fútbol profesional y la vida me ha dado la oportunidad de serlo y de disfrutar y podría haber pensado, podría haber llegado más lejos o no, pero estoy contento con lo que hice, contento con el recorrido. Eh, lo único que no te voy a mentir que mi intención era haber terminado en Ranger,
Es un club que no te puedo explicar por qué, pero es que le tengo un cariño muy, muy grande. Pero bueno, las circunstancias de la vida fueron así y hay que aceptarlas. Pero sentí que le había entregado todo. Por eso te digo que, como te decía antes, este año, el torneo que pasó, sentí que no sentía esa motivación que sentí toda la vida y me parece que iba a ser injusto para mi carrera continuar de esa manera. Claro, Eh, la verdad que viví para el fútbol, por el fútbol, me cuidé toda la vida. Por alguna razón, en toda mi carrera jamás me lesioné, jamás dejé de tener un entrenamiento. No sé lo que es que el grupo esté entrenando y yo estar en el kinesiólogo o en el médico, porque no lo viví nunca porque siempre estuve entrenando. No hubo lesión a mí que me haya permitido o que no me haya permitido entrenar. Y eso fue porque me cuidé toda la vida, porque mi familia entendió que yo vivía de esto y que trabajaba con el cuerpo y muchas veces quizás renegaron de que yo me tenía que acostar temprano, que me tenía que levantar temprano, que tenía que comer saludable, que el carrete no era parte de mi vida. Obviamente siempre uno tiene momentos para relajarse, que es claro. parte de la vida, pero mi foco era el fútbol y yo vivía para esto. Bueno, creo que llegó el momento de dar ese paso, te repito, porque no sentía la motivación de donde me tocaba o donde tendría que ir nuevamente. Bueno, y tú nos comentas tu gran afecto con Rangers, de lo cual hablaremos un poco más adelante. Quiero ahora decirte que sin duda será recordado como un gran arquero, con atajadas espectaculares, especialista en penales y un líder dentro de la cancha, así como lo fuiste en el año 2011 en aquella campaña que entregó a Rangers su último ascenso. Por esa razón es que los talquinos igual te recuerdan con mucho cariño. Te invito primero a que hablemos un poco sobre tus inicios como futbolista. ¿Siempre fue en el arco o pudo haber sido otro puesto? No, la realidad es que siempre fue en el arco. Cuando empecé de muy chico acá en el club de barrio que se llama Portela, donde jugaba mi hermano y donde crecí realmente, donde tengo los amigos de toda la vida, siempre fue en el arco. La realidad es que mi papá, yo empecé de muy chico, de que 3 años tenía, cuando empecé ahí en el club. La realidad es que mi papá no quería que fuera arquero. Mi papá es arquero, ahora, o era arquero, y mi Ujú. hermano también, y él que no quería que vaya al arco. Y bueno, por lo que me cuenta, pues yo la verdad que no me acuerdo, es que nada, el primer entrenamiento que me llevaron, el que era el técnico era mi padrino, y volvió a mi casa a traerme y me dijo, no lo llevo más porque se va para el arco. Así que de lo que tengo uso de memoria, fui al arco. Sí, a medida que fui creciendo y más o menos alrededor de los 11 12 años me empezó a gustar el puesto de delantero. Entonces, en el club donde jugaba, ahí en Portela, jugaba en el arco y después llegaba un momento, a veces jugaba adelante. Pero bueno, la realidad es que las condiciones las tenía en el arco y no tanto como jugador y aparte hay una realidad que no me gusta correr mucho, entonces en el arco se corría menos. Y bueno, después tuve el comienzo ya, a los 11 años ya empecé a jugar en las juveniles de Lanús y donde hice toda mi carrera juvenil, hasta cuarta división, acá es cuarta división. Después tuve un paso por Independiente Avellaneda, también en juveniles, y a mitad de año ahí ya fui a talleres de Remedio Escalada, 2004, ya a un plantel profesional. Estaba en la primera B Metropolitana. Y bueno, eso fue en junio del 2004 y en marzo del 2005 ya debuté como arquero y no salí más. Hasta que al 2007, comienzo de 2007, pasé a préstamo a Vélez. Tuve todo ese año con la Volpe que me había llevado y en el 2010, no, 2011, bueno, me llega la oportunidad de ir a préstamo a Ranger. La verdad que yo ya hacía 1 o 2 años que quería salir de Vélez porque tenía mucha competencia y el último año no estaba muy tapado, había llegado Barovero y estaba Montoya. Y antes estaba de segundo arquero y cuando vino Barovero pasé de tercer arquero y no iba muchas veces al banco. Entonces ya empecé a sentir la necesidad de jugar.
Y bueno, me acuerdo que en ese momento me llegó la oportunidad, me había llamado Ricardo Pini para ir y lo tomé como una oportunidad. La verdad que en ese momento no conocía mucho de lo que era el fútbol chileno, y uno cuando viene de Vélez o está en un equipo como Vélez, piensa que tiene que ir a equipos de primera. Mm. Pero por algo Dios me hizo ir a Ranger. Y la verdad que es la mejor elección de mi vida, porque tuve la oportunidad de conocer una ciudad hermosa, un club espectacular, y que tuvimos la suerte de poder ascender. Y bueno, después lo que continuó es que no pude continuar porque Vélez no permitió un nuevo préstamo. Y bueno, seguí en Vélez y después de Vélez pasé a Atlético Tucumán, Mm. después pasé a Almirante Brown y después sí, ahí ya pude decidir. eh, Retorno. ya había dejado de trabajar con mi representante, que también era alguien que le interesaba más que esté en Buenos Aires o en Argentina que en Chile. Y bueno, una vez que terminé la relación con él, ahí pude decidir a dónde yo quería ir. Y bueno, en el 2014, cuando descendió el club, surgió la posibilidad de volver y bueno, ahí volví hasta el 2016, que después pasé a Cobreloa. Sí. Y después, bueno, después de Cobreloa volví a Buenos Aires y estuve en Talleres hasta el 2021, que fue cuando estábamos hablando antes que existía la posibilidad de volver a Ranger. Y este año, el año pasado, o sea, el 2022, estuve en Cañuelas el primer semestre y después estuve 2 meses más o menos en el Porvenir, que en realidad era para no quedar parado. Y bueno, después después de Porvenir estuve no sé si un mes y medio en un club que acá que fue justo en la etapa mundial que no se podía jugar, que se llama Colón, donde realmente la pasé muy bien. Pero bueno, como te digo, mi cabeza ya estaba, una vez que fui a Cañuela, yo ya sabía que no estaba motivado y que iba a ser lo último. Bueno, y ahora hicimos un pequeño recorrido por toda tu carrera y te invito a que nos detengamos en el año 2011, que como mencionamos llegaste a Chile, a Rangers, y fue un año muy bueno para tu carrera, el mejor quizás. ¿Qué recuerdos atesoras de aquel plantel? ¿Mantienes contacto con alguno de tus compañeros? Sí, con varios, con varios, la verdad que sí. Te digo, era mi primera experiencia de salir del país y salí de mi casa, porque siempre jugué acá en Buenos Aires. Y la verdad que fue sensacional. Creo que también ayudó mucho el grupo que había, creo que el grupo es lo que logró el ascenso, y ayudó mucho que los resultados. Nosotros enseguida habíamos tenido muy buenos resultados. En el primer semestre quedamos segundos si no me equivoco, a un punto de Antofagasta. Habíamos hecho una campaña muy, muy buena. Y bueno, cuando hay buenos resultados, todo es bonito. Sí, Es una realidad. Pero después, bueno, vino el segundo semestre donde Mariani ya no estaba y el equipo de golpe se desencontró, pero lo que nos mantenía vivo era el grupo era sensacional, el grupo era extraordinario. Un grupo que sabía cada uno las funciones que cumplía, cada uno el rol que tenía. Sabíamos que Villaseca, que era el capitán, era el que comandaba todo. Sabíamos que teníamos el as bajo la manga, que era el Titi Milla, que era nuestra figura, no había egos no había ego, no es que alguien quería ser más que Titi Milla, que era figura, no. un Nosotros equipo. apoyábamos y ayudábamos a su crecimiento porque su crecimiento era nuestro crecimiento. Sí. Entonces cada uno aceptaba el rol que le tocaba y creo que eso fue fundamental. La verdad que recuerdo miles de, nada, de compartir no solamente entre nosotros, sino que se había armado un grupo tan bueno que, no sé, era el cumpleaños de mis hijas o de los hijos de otros chicos y iba todo el grupo a pasarlos juntos. Entonces, ahí creo que se ganó el ascenso. Y eso te quería preguntar porque, bueno, teniendo en cuenta tu afecto hacia el club, hacia Rangers, me imagino que has seguido las últimas campañas durante los últimos años. Y te quería preguntar, ¿qué tenía ese plantel del 2011 que le faltó a Rangers durante esta última temporada para lograr el ascenso a Primera División?
Mirá, lo que le faltó a los otros, a ver, yo lo sigo siempre a Ranger, desde que me fui en el 2011 y que me fui en el 2016, lo sigo siempre, todas las campañas. Lo veo por internet, pero a veces no puedo ver el partido completo, pero lo estoy escuchando, o si no, lo sigo todo. No te puedo decir qué le faltó a ellos porque, nada, no estuve presente y por ahí no quedaría bien de mi parte hablar qué les faltó a ellos. Yo te puedo decir lo que nosotros teníamos en ese entonces. Nosotros teníamos un convencimiento de que íbamos a ascender. Las únicas charlas que se daban apenas nos fuimos conociendo recuerdo los primeros días que nosotros llegamos, era preguntarle a los chicos que habían ascendido cuántos puntos habían sacado para ascender. Entonces, ese equipo ya sabía que iba a ascender. También había una realidad que cuando no, o en mi caso, Pini me había llamado, me dijo, mira, nosotros compramos el club, nosotros tenemos que ascender. Entonces, como que te van inculcando que tenés que ascender y que querés ascender y que el club es muy grande. Y bueno, después se fueron dando. La verdad que también necesitas un poquito de esa ayuda. Nosotros creo que hicimos una comunión con la gente, porque todo el año nosotros jugamos en San Javier. Entonces nosotros sabíamos el sacrificio de la gente de ir a San Javier, donde llenaban el estadio, donde no estaban cómodos, donde no era su estadio, su lugar. Y bueno, creo que ahí también surgió la unión con la gente. Y ese equipo tenía cosas muy interesantes, tenía a Mariani, que si bien en el día a día era una persona grande y que por ahí no era todo lo moderno, pero era inteligente para armar los partidos. Teníamos un grupo, como te digo, que mentalmente ya sabía que iba a pelear el ascenso, y después teníamos jugadores, a ver, teníamos a Titi Milla, fue goleador de campeonato. Es una realidad, cuando el equipo estaba trabado o algo, él te lo destrababa. Después teníamos grandes jugadores, supimos, hubo situaciones que marcaron también lo que fue ese ascenso. Nosotros, la delantera era Titi Milla, Gianfelice y Tavares. Y Tavares se lesiona en la presentación con Everton, y ahí surge la figura de Javi Batter. Y Javi Batter había venido como para ser una alternativa. Y Javi Batter es termina siendo el segundo goleador de campeonato. Y después cuando viene el segundo semestre, que viene el Chaco Maidana, un jugador que venía a jugar la Champions League, o sea, estamos hablando de un nivel impresionante, en el juego chocaba demasiado con Batter, porque los dos zurdos quizás tenían la misma posición, y Javi Batter se termina rompiendo el quinto metatarsiano y le genera lugar al Chaquito. Entonces, las situaciones también se fueron dando para que se generen ese equipo que se armó. Después, bueno, como te digo, había jugadores que ya tenían mucho a hacer. Bueno, Villaseca, que tenía un rodaje terrible. Estaba el Manu Ormazábal, que había ascendido varias veces, un jugador bárbaro, centrales, como teníamos Ayala, Gallito Capelli, que también se había lesionado y se recuperó para la otra parte. O sea, teníamos un equipo bárbaro y que se llevaba bien entre sí, y que además tenía esa mentalidad que iba a ganar. Después, en el segundo semestre, cuando nos fue mal, y Antofagasta iba bien, nosotros ya sabíamos que íbamos a jugar esa final. Entonces, nosotros no sabíamos con quién la íbamos a jugar, pero ya sabíamos que la íbamos a jugar. Sí. Por más que Antofagasta todavía no había eh, sellado su ascenso a primera, se veía encaminado que iba. Entonces, nosotros mentalmente veníamos muy mal. Me acuerdo que habíamos perdido como 8 partidos seguidos, que después fue cuando se va Peña y viene Perrone. Entonces sabíamos que íbamos a jugar. Pasaban los partidos, por ahí las cosas no se daban, y le queríamos encontrar vueltas, por ahí no se daban, pero mentalmente sabíamos que nosotros íbamos a jugar a esa final y que la teníamos que ganar. Entonces, creo que de ahí partió el ascenso. Y relacionado con todo esto que tú nos comentas, los talquinos no olvidan aquella final de vuelta contra Everton en Viña del Mar en el año 2011, cuando ante 12.000 hinchas, en un agónico empate a 3 les permitió alcanzar el ascenso a la primera división. ¿Qué recuerdas de ese partido? ¿Qué ambiente se respiraba? Porque cabe mencionar que tú fuiste expulsado en el minuto 67. Sí. Bueno, creo que fue un final para una serie. Creo que fue el sello perfecto para hacer algo histórico. Nosotros cuando de local empatamos 1-1, por ahí había un poco de pesimismo, pero nosotros interiormente el grupo sabía que iba a ir allá y que iba a ganar, que iba a ascender.
el grupo sabía que iba a ascender. Me acuerdo, no, bueno, me acuerdo como si fuera hoy de lo que pasó. Me acuerdo ir en el bus viajando y llegar a Viña el día anterior y que la gente nos hacía burla y nosotros estábamos pendientes que le íbamos a ganar, lo cargábamos que le íbamos a ganar. Bueno, después del partido se dio medio raro, de golpe nos hacen un gol, lo empatamos enseguida y nos vamos al descanso con 2-1 abajo. Y en el segundo tiempo, cuando hacemos el 2-2 después del penal de Timilla, ahí yo me sentí que ascendía. En realidad, cuando nos hacen el 2-1 también sentí que ascendíamos, porque a nosotros nos obligaba a buscar el empate. Claro, a ir a Con el buscarlo. empate 2-2 también ascendíamos. Entonces, cuando hace el penal, me acuerdo una jugada que tira un pase Gallo Capelli a Felipe Díaz y le come la espalda y le hacen penal. Y una vez que Titi Milla hace el penal, yo ahí ya me sentí que éramos campeones. Después llega esa jugada trágica, que un pelotazo larguísimo atrás de mitad de cancha, que, que no me acuerdo el apellido ahora del delantero, un paraguayo era. Nada, pensé que yo llegaba más, que llegaba cómodo, y bueno, y él no esquivó el bulto y llegó antes que yo. Y la verdad que para mí fue terrible. Terrible porque sentía que había dejado el equipo con uno menos en un momento importante y sentía que personalmente había tirado toda la borda, pues había tenido un gran año, y si la verdad que si no ascendíamos, se iba a haber opacado por esa jugada. Bueno, después por suerte entró Morita, que anduvo muy bien, tuvo una o dos atajadas importantes, y bueno, como te digo, si había un final más lindo era que Tavares hiciera el gol del ascenso, que se había lesionado en Noche de Pero Rojinera justo contra ellos. Era todo color de rosa, era como que que estaba te dice, escrito. claro, como que estaba escrito, que justo iba a tocar eso. Y nada, recuerdo que cuando hice el gol Tavares, yo estaba atrás de los bancos de ellos, si no me equivoco, estaba con el Patito Constancio, si no me equivoco, estaba con Flores Mansor. Nada, que me quise tirar de cabeza para dentro de la cancha. Y ahí me pararon los carabineros, nada, y después eso fue toda alegría, todo un jolgorio, es una cosa impresionante. Y después, a ver, también personalmente descomprimí la situación de que me sentía culpable, y que después queda como una anécdota solamente que me hayan expulsado. Después lo que fue la fiesta de vuelta es una, no me lo voy a olvidar más, lo que fue la fiesta de vuelta, la gente acompañando el bus en caravana. Recuerdo que paramos en el peaje de ahí de Curicó y nos bajamos a festejar con la gente. Después entrando a Talca, la gente esperando en la carretera y todo el camino al fiscal y llegar, el fiscal estaba lleno. No, fue algo impresionante que nada, que no me lo voy a olvidar nunca, la verdad. Es de los mejores recuerdos que tuve en mi carrera. Eso te iba a preguntarle, ¿consideras que el momento más especial que viviste como arquero? Sí, sí, sin lugar a dudas, por lo que fue todo. A mí me había tocado salir campeón en Vélez en el 2009, o sea, 2 años antes, que fue impresionante también, porque salir campeón de primera división es algo que uno siempre anhela, pero yo no había sido actor principal de ese campeonato. Entonces, en este yo me sentía como dueño de ese ascenso. Y bueno, todo lo que vivimos, y lo único que me faltó es que, nada, justo mi señora y mis dos hijas, en ese momento tenía dos, estaban en Buenos Aires porque se había terminado la visa de trabajo. La visa de trabajo, te daban 3 meses y justo mi hija más chica, Alma, que había nacido ese año, había arrancado con un poquito de tos y bueno, como justo se daba que terminaba y yo a los 15 días ya terminaba esto, decidimos que volviera para allá. Me hubiese gustado que ellos pudieran ver también lo que vi yo. Estuvieron mis papás, pero bueno, lo único que me faltó es que haberlo también disfrutado con ellos dentro de la cancha. Bueno, y qué mejor que usar este recuerdo para reflexionar un poco. Como cualquier ámbito de la vida, luego de una larga carrera como futbolista profesional, habrá guardado por ahí recuerdos especiales como este, experiencias y anécdotas positivas y negativas.
¿Qué se te viene a la cabeza en este momento? ¿Las positivas o las negativas? Ambas. No, positiva el recorrido. Como te dije al principio, haber cumplido el sueño de chico de ser jugador profesional, de haber jugado casi 18 años de manera profesional, de haber demostrado, de haberme podido mostrar como persona, porque como arquero te puede gustar o no te puede gustar, son gustos y a algunos les gusta más un estilo, otros otro estilo, pero haber pasado por los clubes que pasé y haber dejado una marca como persona es para mí es lo más positivo. Después recuerdos futbolísticos, tengo miles, sin lugar a dudas el del 2011 es único para mí. También no te voy a negar que cuando regresé en el 2014 fue mucho más el cariño que recibí. No sé si porque ya había logrado el ascenso y después personalmente en 2014, 2015 y 2016, personalmente me fue muy bien. El cariño que recibí fue, las muestras de cariño sobre todo, fueron una cosa impresionante. Bueno, después cosas tristes siempre hay, el retiro es una cosa triste también. Me queda ese sabor amargo de haberme ido de Ranger, cuando todos saben que yo no me quería ir, pero bueno, las circunstancias de la vida hicieron que tenía que dar ese paso a Cobreloa, que bueno, agradezco que hayan pensado en mí para dar ese paso, como para defender los colores de la institución que tenía mucha historia, pero bueno, yo me estaba muy cómodo en Talca, no tenía ningún tipo de intención de irme. Pero bueno, a veces uno también, hoy con el diario del lunes, como se dice acá, me arrepiento de haberme ido, pero yo sentí en ese momento que que no estaban queriendo que me quede, sino que me estaban buscando diferentes cosas para que yo tomara la decisión que tomé. Entonces, bueno, en ese momento sentí que no, que el cariño o que esperaba de la parte de los dueños no era tal, y bueno, tomé la decisión. No pasaba por un tema económico siquiera, pero bueno, se dio así y eso es lo que más, quizás lo que más me dolió porque, insisto, estoy convencido de que si yo no me hubiese ido, hoy todavía seguiría en Talca. O sea, le tiene un cariño muy grande a la ciudad. Sí, sí, porque la ciudad a mí y a mi familia nos dio todo, nos dio amistades, nos dio momentos imborrables, o sea, no me acuerdo de momentos malos, ni deportivos, o sea, si bien hubo momentos malos deportivos, no lo viví como trágicos, porque siempre me gustó afrontarlos, pero en mi vida ya era muy linda, muy linda. Disfruté muchísimo estar allá, mi familia disfrutó muchísimo, disfrutaba llevar a las nenas de colegio, relacionarme con gente del colegio, no solamente de fútbol, por eso tengo tantos amigos fuera de fútbol ahí, por eso tengo tanto cariño. De hecho, como dije también en la despedida, tomamos la decisión de que mi tercera hija naciera ahí en Talca. Yo tenía la posibilidad de haberme vuelto, como hice con mi segunda hija, para Argentina. Queríamos que ella naciera ahí, porque sentíamos que era una unión que un lazo que iba a quedar de por vida. Bueno, y manteniéndonos en esta misma línea, quiero que despidamos esta entrevista pidiéndote que dejes un mensaje a todos los hinchas que te siguieron durante tu carrera y especialmente a los talquinos que tuvimos el gusto de verte jugar y brillar acá en Rangers. Bueno, no, el agradecido soy yo de las muestras de cariño que recibí mientras estuve ahí y que sigo recibiendo después de tantos años de no haber estado. Bueno, hoy ya he retirado y sabiendo que no vuelvo, hay una parte de dolor muy grande mía de no haber regresado, no por cuestiones mías, sino que busqué los últimos por lo menos 3 4 años en todos los mercados intenté volver, por si diferentes cuestiones o no había lugar o diferentes cuestiones no se pudo regresar y es algo que me quedó pendiente, pero agradecerles, pedirles que tengan paciencia, que el ascenso se va a dar. Son muchos años y seguramente hay muchos chicos que nacieron y no lo vieron en primera, pero que bueno, que tenga paciencia, que tarde o temprano se va a dar. Ranger es muy grande y merece estar en primera división. Y
y ahí cuando ascienda a primera división voy a ser uno de los primeros que se ponga muy feliz de verlo en primera. Ojalá que el día de mañana pueda volver al club en otra función. Me estoy preparando en muchos aspectos para que eso se dé. Ojalá que algún día nos volvamos a encontrar. Bueno, Ezequiel, quiero agradecerte por tu tiempo, por haber querido estar aquí en el canal y desearte mucho éxito en esta nueva etapa de tu vida, que no tengo duda que será igual de especial que tu carrera como futbolista. Bueno, te agradezco esta entrevista. A mí siempre que me llaman de Talca lo tomo con felicidad. Hoy a veces suena como vende humo, pero bueno, hoy ya terminé de jugar y te lo puedo decir igual. Amo el club, lo voy a amar siempre y todo lo que venga de Talca para mí me hace sentir más cerca. Entonces, para mí es un honor que me hayas querido entrevistar y bueno, te agradezco que hayas pensado en mí para esta ocasión. No, el honor es mío. Y bueno, un abrazo y espero aquí verte de nuevo por estas tierras. Como decías tú, Ojalá, quizás ojalá, en otra área, pero siempre con Rangers. ojalá. Se pueda estar ligado siempre sentimentalmente, pero bueno, como te digo, me preparé y me voy a seguir preparando para bueno, que la función que me necesiten eh, poder estar. Es como cuando era chico, mi intención era ser jugador profesional. A partir de que me retiré, uno de mis grandes objetivos es volver a la institución de alguna forma, no solamente por haber jugado y por el cariño que le tengo, sino estar preparado y ayudar del lugar que me toque. Es mi idea y ojalá que algún día lo pueda lograr. Bueno, sin duda me imagino que los hinchas talquinos estarán felices de que así sea. Ojalá, ojalá. Igual después ya viene la otra etapa que cuando los resultados no se dan, se olvida un poco de cariño. Pero no, por eso hay que estar preparado, no solamente, como te repito, no solamente por el nombre, por el cariño, eh, espero la oportunidad, sino que me he preparado antes de retirarme y ahora que me retiré me sigo preparando. O sea, a ver, soy director técnico, soy manager deportivo y soy entrenador arquero, así que en alguna función Bueno, espero, espero alguna regresar. estará acá. Sí, espero de alguna función regresar y bueno, ahora tomando la experiencia de estar en un club tan importante como Banfield, que me va a dar también experiencia en cuanto a la formación de juveniles. Bueno, creo que bueno, esperemos que el día de mañana nos volvamos a unir. Claro, que así sea. Bueno, mucho éxito y un abrazo. Esté bien. Dale, muchas gracias. Saludos a todos. Saludos.